inicio justamente lo que será la grabación y les comparto pantalla. Bueno, como les comenté hace ratito, los temas que vamos a discutir, a ver, esta clase más que nada son los temas justamente de la desigualdad y problemas económicos. Entonces, iniciamos viendo qué es la desigualdad. Llamamos desigualdad a la cualidad de ser una cosa diferente a otra, de distinguirse de otra por tener características, valores o rasgos que lo hacen diferentes. Esto obviamente es opuesto a la igualdad. La desigualdad también puede referirse a una falta de equidad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, hechos o realidades. Generalmente nosotros acuñamos términos de desigualdad como desigualdad social, justamente desigualdad educacional, económica, refiriéndonos a que no a todas las personas les toca lo mismo. En este caso tenemos un segmento que es la desigualdad social. Se conoce como desigualdad social a la situación socioeconómica por la cual un individuo recibe un trato desigual o diferente en función a su posición social, económica, su creencia religiosa, su color de piel, su género, sus preferencias sexuales, su lugar de procedencia o su cultura, entre otras cosas. La desigualdad social se manifiesta en un trato diferente. Miren qué práctico, ya se está uniendo. Entonces no se va a perder de mucho. Ok. La desigualdad social se manifiesta en un trato diferente o discriminatorio hacia las personas por tener alguna de estas características antes mencionadas. En este sentido, puede ser positiva cuando la beneficia al individuo o negativa cuando el perjuicio de sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la desigualdad social? La desigualdad social, digamos, puede ser buena como el hecho de entender que todas las personas tienen capacidades diferentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el permiso de maternidad es una desigualdad social que nosotros tenemos arraigada como positiva. ¿Positiva en qué sentido? Claramente no vas a hacer que una embarazada de 8 o 9 meses esté trabajando o esté caminando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque se le considera, llamémoslo, cruel el hecho de que pues está embarazada. Eso es justamente una desigualdad que nosotros llegamos a realizar justamente dada en el contexto social que nosotros tenemos. ¿Cuál es una desigualdad social negativa? Por ejemplo, hablamos principalmente del racismo, por decirlo de esta manera, también por la desigualdad de género, esta la vamos a ver ahorita más adelante. Podemos alejar a una persona justamente por su discapacidad o por sus preferencias sexuales, lo que podría llegarse a conocer como homofobia si somos generales, pero pues como ya hay muchas preferencias sexuales, también existen entre lo que pueden denominarse como más fobias. Esto para la sociedad puede llegar a ser muy perjudicial dependiendo si son claramente desigualdades sociales positivas o desigualdades sociales negativas. Pero para eso tendremos que lograr entender un concepto más adelante, ¿cuál es? ¿Qué es igualdad y qué es equidad? Bueno, continúo. La desigualdad social es consecuencia de problemas históricos y culturales, y ha existido desde los tiempos remotos en las civilizaciones del mundo. Es un grave problema para nuestras sociedades modernas, pues acaba por condicionar el acceso del individuo a los bienes económicos y culturales, a los servicios públicos y a determinadas posiciones o roles en la sociedad en función de prejuicios o creencias. La desigualdad social es algo que siempre ha existido. Por ejemplo, las pirámides sociales de los que hablábamos la clase pasada. El hecho de que una persona pueda ser considerada burguesía y otra persona sea literalmente un esclavo. Claramente va a haber una desigualdad social porque la burguesía ni loco va a tener justamente el acceso, ni quisiera tener el acceso a lo que tiene el esclavo. En cambio, el esclavo sí quisiera tener y mucho el acceso de lo que tiene un burgués. Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero anteriormente la langosta era comida de esclavos. ¿En qué sentido de que la langosta era comida de esclavos? La langosta era considerada una plaga en zonas de mares. Es por eso que a los esclavos les daban langosta, porque era una plaga. Más adelante, un pintor se le ocurrió poner la langosta como signo y símbolo de abundancia en un cuadro. Es ahí cuando la langosta, de ser un platillo para esclavos, se convirtió en un platillo
llamémoslo, exquisito que no cualquier persona puede comer y en símbolo de la abundancia. Es muy curioso el cómo objetos que antes eran para un sector se van convirtiendo para otro y viceversa. Bueno, pasamos a la desigualdad económica. La desigualdad económica es aquella que está principalmente relacionada con la distribución de la renta en la sociedad. Estas desigualdades influyen en el acceso que tienen las personas sobre los bienes y servicios, y se refleja sobre todo en las diferencias de ingresos que dividen a las personas entre ricos y pobres. Bueno, la desigualdad económica viene muy dada principalmente ¿a qué? A lo que nosotros denominamos como capitalismo. El capitalismo aspecta mucho lo que vemos como igualdad económica, dado a que trata de, llamémoslo, cerrar lo que serían los mercados principalmente, haciendo de esta manera que las personas que son dueñas del mercado tengan muchos bienes, en cambio las personas que tienen que consumir de ese mercado van perdiendo su dinero por el consumo. Las diferencias de ingresos son particularmente marcadas entre profesionales altamente especializados y personas con ocupaciones comunes que requieren menos capacitación. Admitir. Todos estos factores acaban por estratificar en nuestras sociedades y dividirlas en tres grandes grupos sociales: la clase baja, media y alta, siendo cada uno de estos grupos que tiene una serie de privilegios y limitaciones que les son propios, pues están, llamémoslo, directamente relacionados con su capacidad de poder adquisitivo. Es justamente los tres grandes clases sociales en las que se divide nuestra sociedad actualmente: una clase alta, una clase baja y una clase media, siendo claramente la clase alta aquella clase que llega a tener todos los lujos y recursos. La clase media, una clase que no está ni bien ni mal, puede llegar a darse lujos alguna ocasión, pero no vive de lujos, tiene que trabajar por ellos. Y una clase baja que no tiene lujos en absoluto ni puede costearlos. Esta distinción principalmente se da por los sistemas económicos. Muchos sistemas económicos han querido abolir lo que serían la estratificación de los grupos sociales. ¿Cómo o haciéndolo principalmente de qué manera? Con algunos cambios principalmente en los sistemas económicos. El ejemplo: capitalismo, socialismo, comunismo. Todos estos ejemplos, llamémoslo, tratan de abolir los grupos y clases sociales. La cosa es, no se pueden llegar a abolir del todo por esto que dice aquí arriba. La diferencia de ingresos son particularmente marcadas entre profesionistas altamente especializados y personas con ocupaciones comunes. ¿Esto qué significa? Muchas veces las personas, digamos, que llegan a tener una alta especialización en algo son muy pocas. Entonces el valor de tener una persona así, si es que la necesitas, es muy alto. De ahí se derivan justamente sus sueldos altos. En cambio, una persona que tiene un conocimiento ya se hace general, pues claramente como hay más personas de ese grupo y las empresas se pueden dar el gusto, entre comillas, de elegir, pueden dar sueldos mucho más bajos referente a las personas que realmente necesitan, y son muy pocas. Entonces, si se quiere llegar a generar una igualdad dentro de estos temas, algo que se debería de atacar principalmente son segmentos así. La cosa es, si una persona que estudió mucho y se dedicó puramente a estar estudiando para lograr obtener un empleo muy bien remunerado y muy bien pagado, se vería afectada justamente en nuevos sistemas económicos y nuevos sistemas sociales. Llegará un punto en el que las personas así se preguntarán: ¿y para qué estudio? ¿Qué me beneficia el estudiar con el no hacerlo? Simplemente sería gastar, entre comillas, mi tiempo o verlo como un hobby. Más adelante. ¿Por qué? Porque la remuneración económica que llegaría a tener sería la misma que alguien en la que no. Son situaciones complejas que se derivan así. Eso podría causar justamente la pérdida de la especialización en algunos segmentos, principalmente en la industria, en la ciencia, en la educación, etc. Y pues todo eso genera muchos problemas, tanto sociales como económicos.
Ahora que me acuerdo, algo que quería comentar. También muchas veces está el hecho de comentar por qué algunas, llamémoslos, personas en específico ganan tanto dinero. Ejemplo, deportistas, actores, músicos, etcétera. Eso es, por decirlo de alguna manera, porque nosotros queremos que ganen esas cantidades de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces he leído comentarios de cómo es posible que un deportista gane millones mientras que un científico que dedica su vida hacia nosotros plenamente no lo hace. Fácil, porque el deportista genera millones de dinero, genera millones de ganancias para una cierta empresa. En cambio, plenamente el científico no lo hace. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, diversos deportistas como serían, no sé, Messi o Cristiano Ronaldo. Deportistas muy reconocidos, muy laureados, que llegan a ganar exceso de millón, digamos, ganan más de 100 millones al año. O sea, es un exceso de dinero lo que llegan a ganar. ¿Por qué es que pueden ganar tales cantidades? Porque generan cantidades aún más grandes para los lugares en donde trabajan. El ejemplo, los clubes que trabajan, el Real Madrid, bueno, ya no, la Juventus, el Barcelona, el Real Madrid, era tan grande su impacto mediático, eran tan reconocidos que justamente les permitían a los lugares en donde trabajan pagarle esos salarios como remuneraciones justamente a lo que ellos les hacían ganar. Es como que tú me haces ganar mucho dinero, entonces yo te doy una parte de eso. Son esas situaciones que no surgen en otras empresas. El ejemplo justamente de, digamos, la música. Muchos músicos ganan cantidades muy grandes de dinero. ¿Por qué? Porque nosotros les permitimos ganar esas cantidades de dinero en el sentido de que, nosotros somos el que compramos sus álbumes. O sea, nosotros interactuamos, entre comillas, directamente con el creador de la música. En cambio, no es así directamente con alguna, digamos, con la medicina. Las personas que se dedican a crear nuevas medicinas, al final sus inventos son para una empresa. Entonces nosotros le compramos a la empresa y la empresa es la que le paga el salario justamente a, llamémoslo, el químico farmacobiólogo. En cambio, las ganancias que llega a tener un músico son, como anteriormente con lo del fútbol, son mayormente para los clubes, mayormente para las productoras musicales, pero una buena parte son para el artista. Es por eso que todas esas, llamémoslo, todas esas carreras son excelentemente bien pagadas en comparación a lo que podría llegar a ser una carrera técnica, llamémoslo más de educación, más justamente, llamémoslo científica, más de ingeniería, más que en todo ese sentido. ¿Por qué? Porque no es darle algo justamente a la sociedad, entre comillas. ¿Qué vale más? ¿Tener un ídolo a quien seguir o tener algo que te pueda funcionar? Muchas veces las personas prefieren tener una imagen y un ídolo a quien seguir. Y es por eso que las imágenes como los actores, los músicos, los deportistas son imágenes muy infladas que generan contratos excesivos en comparación que una persona con conocimientos podría llegar a generar. Ok, desigualdad educativa. La desigualdad educativa está relacionada con las diferencias en el acceso a la educación. Como tal, es una de las consecuencias más graves de la desigualdad social, pues en ella se hace patente la desigualdad de oportunidades entre las personas en función de su estatus o clase social. Las clases más bajas, que resultan desfavorecidas en la posibilidad de finalizar sus estudios o de hacerlos en condiciones adecuadas, acaban por incorporarse al mercado de trabajo a edades muy tempranas y quedan excluidas de la educación superior. Así, la falta de educación formal acaba por segregarlos dentro de instancias laborales y sociales. ¿Qué significa esto? Que no todas las personas tienen las mismas, llamémoslo, condiciones para una educación igualitaria, llamémoslo de esta manera. Porque personas de bajos recursos no pueden tener acceso a los mismos recursos que una, llamémoslo, persona de la clase media. En el sentido de la educación. Porque al ser de bajos recursos, muchas veces no se puede pagar todo lo que es la educación completa. Haciendo, como lo dice el texto, que tengan que entrar a la industria del trabajo en edades muy tempranas. ¿Qué haciendo eso? Que al final tengan una buena experiencia laboral, pero no una buena experiencia, bueno, un buen estatus educativo, generando que tenga algunos problemas, principalmente laborales o sociales, más adelante.
La desigualdad en la educación demuestra que nuestros sistemas no ofrecen las mismas oportunidades de formación a todos, pues no están distribuidas de forma igualitaria o de acuerdo a criterios de mérito o competitividad, sino que el nivel económico, así como otros factores como la ideología política, la religión, la etnia, el género o la orientación sexual también pueden influir. Es el ejemplo de que existan, llamémoslos, una secundaria de paga o una secundaria pública, una universidad de paga o una universidad pública. Existen justamente, ¿cómo expresarlo? Segmentos muy marcados dentro de lo que sería la educación, principalmente en edades más tempranas, lo que serían kinders, primarias y secundarias. Ahí está muy especializada la educación y es muy exigida si es, llamémoslos, es una secundaria, kinder o primaria de paga. ¿Por qué? Porque al final son grupos más reducidos y se les da una especialización mayor hacia cada niño, si lo queremos ver de esta manera. Conozco gente que ha ido a kinders de paga y pues por lo que tengo entendido, mientras iban en kinders de paga había una especialización muy grande dentro de lo que sería ellos, tanto en trabajos como en seguimiento, como en ver si realmente estaban aprendiendo o entendiendo los temas. En cambio, cuando te vas a un sector público de la educación, pues como que el que aprendió, aprendió. Son grupos excesivamente grandes y me tocó a mí vivirlo. En secundaria éramos grupos de 50 personas. En la prepa de igual manera. Cosa que en escuelas de paga no pasa eso. La cosa es, conforme vamos avanzando en la educación, estas barreras también se van separando. ¿Por qué? Porque los grupos van siendo cada vez menores. No por el hecho de el acceso a la educación, sino más que nada por la deserción. También en la calidad de la educación va siendo más igual. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo maestros, bueno, prácticamente todos mis maestros son doctores en algo. Él es doctor en física especializado en tal cosa. Él es doctor en astrofísica. Él es doctor en matemáticas. Él es doctor shalala shalala. Y muchos de sus profesores llegan o llegaron a trabajar en alguna otra universidad. Tengo profesores de igual manera que llegaron a trabajar en universidades de paga. Y no solo eso, la calidad de la educación ya en un nivel universitario es tan alta que, por ejemplo, tengo un profesor y amigo que, bueno, él es de, si no me equivoco, es de Colombia, es de la Universidad del Quindío. Bueno, su licenciatura en física la hizo ahí, en Colombia, en la Universidad del Quindío. La cosa es, una vez que intentó hacer un posgrado, ya se hace maestría y ya se hace doctorado, lo realizó aquí en México, lo realizó en la UNAM, y no solo realizó su maestría y su doctorado en la UNAM, sino que tiene una medalla al mérito por ser el mejor alumno de su generación y tiene otra medalla por tener la mejor tesis tanto de maestría como de doctorado y cosas así. O sea, al final, teóricamente estoy siendo educado por unas personas muy buenas. Y es ahí cuando él trabaja en una universidad pública, pero también ha trabajado en una universidad de paga. Y son cosas en las que en esos puntos la educación más adelante va siendo más igual, más equitativa que en puntos más iniciales, como lo podría llegar a ser la diferencia entre un kinder de paga o un kinder público. Cosas que se generan a base de la desigualdad educativa. Ok, sigue la desigualdad de género. La desigualdad entre sexos o desigualdad de género es una de las principales causas de la desigualdad en nuestras sociedades, donde el sexo biológico puede resultar en un factor condicionante a la hora de tener acceso a la educación, al mundo laboral o a ocupar espacios de poder. Muchas veces, por decirlo de esta manera, existe el hecho de que se prefiera el contratar a un hombre a una mujer en ciertos sectores en específico. ¿Por qué? Es el típico ejemplo de que hacen diferentes entrevistas de trabajo a dos personas, un hombre y una mujer. Y a la mujer le preguntan si planea embarazarse en un futuro. ¿Por qué hacen eso? Por ejemplo, una empresa que está muy necesitada de un puesto tiene a dos personas, un hombre y una mujer. Está muy necesitada de que esa persona trabaje ahora. Entonces, si tiene al hombre, sabe que el hombre, entre comillas, puede trabajar de manera inmediata. En cambio, no tiene la certeza si la mujer planea embarazarse en un futuro cercano o no. ¿Y cuál es el problema de eso? Si la mujer quiere embarazarse, al final va a tener que tener, si no mal recuerdo, son aproximadamente 4 meses una persona que no va a estar yendo a trabajar,
bueno, que no va a estar trabajando, que le va a tener que pagar su sueldo y que no la puede despedir en ese periodo laboral. Entonces a las empresas les genera un gran conflicto justamente el hecho de que yo para qué me arriesgo a eso si puedo contratar a una persona que no va a tener para nada ese problema. Y es a partir de ahí cuando se está generando una desigualdad de género, porque más que preocuparse en los méritos que podría generar la persona del trabajo, la empresa se preocupa por sí misma económicamente. La desigualdad de género afecta sobre todo a la mujer, que puede enfrentarse a diversas situaciones de desigualdad a lo largo de su vida. Una de las más comunes es la desigualdad de los ingresos, incluso cuando desempeña el mismo cargo que un hombre. Las mujeres, si no mal recuerdo, ganan aproximadamente entre un 15 y un 30% menos que un hombre, aunque estén ocupando justamente el mismo, llamémoslo, la misma posición en una jerarquía de poder. En reacción a esto, a la desigualdad de género surgió en el siglo XX el feminismo, una corriente de pensamiento que exige igualdad entre hombres y mujeres en términos jurídicos, económicos y políticos. La cosa es, al final, la igualdad es muy subjetiva, el cómo se da, el cómo se obtiene. Y es por eso que tiene unas ciertas limitantes, llamémoslo de esta manera. Al final no es necesariamente igualdad lo que se necesita, sino más que nada se requiere como una equidad. Darle a cada quien lo que merece, entre comillas. Entonces, es lo que les decía, según yo sí se los comenté a ustedes en la clase pasada, de por qué considero que es incorrecto que haya sectores de la población que quieran que en todas las empresas sea un 50% hombres y un 50% mujeres. No sé si se los comenté a ustedes. Sí, sí lo comentó, profesor. Lo comentó, profesor. Ah, ok. Entonces, bueno, no tengo que volver a explicarlo y antes de que se me olvide voy a pasar la asistencia. Que me empezaron a llegar WhatsApps justamente donde empezaban a pasar la asistencia y según yo ya están todos. Entonces no habría ningún problema en pasarla ahorita. Bueno, entonces son sectores así que inicialmente, pues inicialmente se creía que tenían todo el sentido y todo el derecho de que, pues hagamos que todos tengan las mismas oportunidades, haciendo que todos estén mitad y mitad en todos los sectores. La cosa es, si se analiza más a fondo, eso también genera desigualdad. Y es curioso, o al menos raro, pensar que si en todas las empresas hay mitad hombres y mitad mujeres, se forma una desigualdad social. Es raro pensarlo, porque es así, ¿por qué generaría una desigualdad social? Pero si lo analizamos más a fondo, son segmentaciones del hecho, ¿quién sale de qué carrera? El hecho de que aproximadamente el 70% de los que salen en ingeniería son hombres y el 30% mujeres. Y aproximadamente de que esa misma cantidad de personas, el 70% de las que salen en una carrera de educación, principalmente para kinder o para primaria, son mujeres, a que el 30% sean hombres. ¿Eso qué significa? Que si en un kinder prácticamente todas son maestras, que despidas a la mitad de gajo y contrates a puros hombres. Son situaciones muy, llamémoslo, que afectan mucho, pero que si no se analizan de manera correcta, pueden verse, pueden hacerse o pueden surgir esas afecciones. ¿Qué prepa son? ¿Son prepa 3? Es cuatro. Ok, perdonen. Son prepa 4 y estructuras socioeconómicas. Sí. Ok, entonces ya mandé su asistencia y continúo. Ok, esto era lo que les quería comentar justamente. Igualdad, equidad o justicia. Existe una serie de lineamientos en las que se logran diferenciar todos estos, llamémoslo, complementos. ¿Cuál es la diferencia? Igualdad. La igualdad es la superposición, que es que todos se beneficien del mismo apoyo, o se hace un trato igualitario. En este caso está expresado así. Digamos, todos tienen una cajita apoyándose para ver lo que sería el partido. La cosa es, no importa que todos tengan una cajita para apoyarse, aún así habrá gente a la cual no le sirva ese apoyo.
necesite más apoyo. En cambio habrá gente que necesite menos apoyo y aún así le estén dando el apoyo. Eso es la igualdad, que todos se les trate igual, indistinto a cómo se les trate a otra persona. Luego está la equidad. La equidad es que todos obtienen el apoyo que necesitan. Este es el concepto de discriminación positiva, lo que produce equidad. En este caso está hecho con la imagen de que el señor no necesita la caja para ver el partido, entonces no tiene caja. El niño necesita solo una para verlo, se mantiene con su una. Y el niño más pequeño necesita 2 cajas, entonces como necesita 2 cajas, se les da 2 cajas para que todos de igual manera puedan ver lo que sería justamente el partido. Son conceptos justamente así en los que igualdad y equidad pueden sonar entre comillas iguales, pero si lo notan, son diferentes ya que se aplican dentro de la sociedad. En la igualdad habrá gente que no salga beneficiada y habrá gente que salga muy beneficiada porque si ya tenía algo, le están dando aún más. En cambio, en la equidad se trata de hacer que todas las personas lleguen a tener justamente lo mismo. Y al final está lo que se le denominaría como justicia. En los tres pueden ver el juego sin apoyos ni adaptaciones porque se abordan las causas de la inequidad desde antes. En ese caso, la barrera sistemática. ¿Cuál es la causa de la inequidad? Bueno, en el dibujito puede ser la causa de la valla de madera. Entonces la valla de madera es lo que causa que no puedan ver el partido libremente. En cambio, al cambiar justamente la barrera sistemática, lo que sería el sistema en sí mismo, es lo que les cambia y les permite a todos, independientemente de sus condiciones, poder lograr las situaciones. Eso es lo que se le denomina justicia. Si lo notan, aquí ya no se le dan apoyos a nadie. ¿Por qué? Porque nadie los necesita. Son situaciones muy curiosas. Ahora con base a esto surgen distintos sistemas económicos en los que se parte cada uno. ¿Cuáles son estos sistemas económicos? Principalmente 2 con los que se batalla mucho actualmente. ¿Cuáles son? El capitalismo y el socialismo. La cosa es, nuestro mundo generalmente surge y se basa en un sistema capitalista, un sistema en el que los méritos importan mucho. ¿Por qué importan? Porque necesitas generar dinero. Entonces, a partir de ese dinero es cuando generas tus recursos y generas tus beneficios. Y habrá persona que no tenga ese dinero, no tenga esos recursos ni tenga esos beneficios. Entonces, ahí pues como que ya se está generando un problema de desigualdad. Y está el otro rumbo que es un país socialista. La cosa es, el socialismo no es algo muy bien. Más bien, el socialismo es todo lo opuesto a lo que sería el capitalismo. Es más, el socialismo es más que como que cada quien obtiene por lo que lucha, entre comillas. Y el socialismo se trata más en un tema de igualdad. Más de igualdad en el que si alguien puede, todos pueden. Y si nadie puede, y si alguien no puede, al final nadie puede. Porque tratan de ser igualitarios en ese sistema. La cosa es, actualmente muy pocos países son socialistas. Muy pocos, por no decir que solo 5 países son socialistas, si no me equivoco. Que son China, Corea del Norte, Cuba, la República de Laos y Vietnam. Y si lo notan, son países muy criticados por sus maneras de gobierno. Es el ejemplo de Corea del Norte, se hace llamar socialista, pero es un socialismo muy amañado. Muy amañado, ¿en qué sentido? Justamente en el que al final nada más hay un gobierno político y si no votas por ese gobierno político y tratas de ejercer un voto libre, al final sufres un cierto castigo por parte del gobierno político que tienes la obligación de votar. Son cosas muy subjetivas dentro de ese punto. Por ejemplo, Cuba también, no es como que digamos que Cuba es un país muy desarrollado. En cambio, los países que están mucho más desarrollados, ¿qué países son? Son países capitalistas. Estados Unidos, todo lo que sería Europa, tanto Inglaterra, Reino Unido, que es Inglaterra, Gales, Irlanda, y según yo nada más eso es el Reino Unido. No sé si sabían, pero existe justamente una diferencia entre lo que es Inglaterra
el Reino Unido y Gran Bretaña. No es lo mismo. O sea, si dices Gran Bretaña, no te refieres solamente a Inglaterra, sino que te refieres a más islitas. Según yo, el Reino Unido es como que el más grande, el que abarca justamente Inglaterra, Gales, República de Irlanda y Escocia. Eso es el Reino Unido. En cambio, Gran Bretaña solo abarca, creo que es Inglaterra y República de Irlanda y Gales, o República de Irlanda y Escocia. E Inglaterra es solamente Inglaterra. Son cosas curiosas que no sé por qué se segmentan, pero ahí están. ¿De qué hablaba que me desvié? Estaba hablando sobre el capitalismo y el socialismo. Ah, El socialismo que cada quien obtiene por lo que ha luchado, y el socialismo que es por los méritos que es capitalista. Por ejemplo, los que estudian bastante, pues van a tener más. efectivamente, digamos, está el socialismo y si llevas lo que es el socialismo a su máxima expresión, ¿qué pasa? Obtienes algo llamado el comunismo. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es un sistema de gobierno en el que todas las personas trabajan, llamémoslo, de buena fe. ¿En qué sentido? Si tienen diferentes agricultores, si en un, digamos, pongamos el ejemplo, un pueblo pequeñito, donde tienes lo que es un agricultor, un plomero, un médico, un maestro y todo eso, al final todas las personas de manera teórica van a estar trabajando de manera gratuita, entre comillas. ¿Por qué explico eso? El granjero va a estar poniendo su puesto en el mercado y tú podrías de manera literal tomar algo, agarrarlo y darle las gracias y llevártelo gratis. Pero ¿por qué podrías hacer eso? Porque tú tienes una parte importante de la sociedad. Si eres médico, llamémoslo, el agrónomo, el granjero sabrá que en cualquier momento puede ir contigo médico y le puedes dar servicio médico gratuito como pago justamente a que tú le quitas la comida por la que él está trabajando, entre comillas. Se trata más en ese símbolo. El maestro va a estar dando lo que sería enseñanza gratuita, justamente, y así se va a ir repartiendo la sociedad trabajando de manera gratuita para beneficio de todo lo que será la sociedad. Al final no va a ser de manera gratuita porque vas a estar pagando con retribución y pagando, llamémoslo, en sí mismo. La cosa es, bueno, en mi opinión personal, considero que no se puede llegar a un grado tan alto como es el comunismo porque dependes de la buena fe de las personas. Y es ahí cuando, a mi manera de ver, todo ese sistema social se va derrumbando poco a poco. Si trabajas de esa manera, estás confiando en que todas las personas van a cumplir un rol asignado y un rol que beneficia puramente a la sociedad. Eso de manera, entre comillas, gratuita. La cosa es, realmente no creo yo, no pienso que se pueda asignar y que se pueda considerar que todas las personas de igual manera van a estar trabajando de buena fe o van a estar trabajando de una manera adecuada o gratuita. Entonces, esto es principalmente por el hecho de que, llamémoslo o expresémoslo así, a mi manera de ver, me agrada la frase de Maquiavelo en la que dice que, bueno, dice que el hombre es malo por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. No creo que sea tan así, pero sí es algo así. ¿En qué sentido? En el que es el ejemplo de que a las personas, por ejemplo, a un niño no le enseñan lo que es precisamente mentir. Él aprende a mentir de manera natural y mentir es algo que nosotros tenemos entendido como algo malo. Es ahí cuando cierta maldad llega a surgir. La cosa es, las relaciones sociales, a mi manera de ver, pueden ayudar a la persona a establecerse como una persona buena o pueden hacer que la persona al final se corrompa más. No la sociedad, porque puede que esa persona está aislada de la sociedad, pero son las relaciones sociales y las relaciones de confianza que va a tener, ya sea la enseñanza de los padres, los amigos que va a tener, el grupo social en la que se encuentra, lo que va a cambiar la actitud de esa persona. Eso es mi manera de ver. Al final todas las personas tienen una manera distinta de ver. No sé, usted, deme su opinión justamente de eso, a ver.
Yo también creo eso, profesor, que cada quien vamos creando la manera de ser que somos. Ujú. No nacemos así, nacemos puros, nacemos sin maldad, pero la misma sociedad a veces nos va marcando la manera a ser. O sea, no quiero que me rechacen, entonces no digo esto. Y así es como el niño va aprendiendo a mentir. Y Ujú. pues esa es una manera que crea la sociedad, no sé, o sea, el individuo, ¿verdad? Sí, yo también estoy de acuerdo con Sofi. Vamos criando ya según como vayamos viviendo. Por ejemplo, yo me cambio aquí a San Luis y la gente, casi no me saluda, Después mm, de su opinión del día. muy así, decía yo, ay, yo era muy, participativa o les preguntaba o así, sí. O también, me comunicaba, me quería comunicar, la persona nomás así como más cerrada, más todo. Entonces yo dije, bueno, pues, aquí no puedo estar yo preguntando nada porque no me contestan. Y, y ya, y me fui haciendo así, o sea, y yo voy a ya de donde soy y entonces, digo, ay, aquí son bien preguntones y bien esto, pues así son aquí, o sea, son muy participativos y son esto. Entonces, va criándose uno así. Otra cosa, sobre la igualdad y la equidad, ¿verdad? Que estaba viendo. Yo escuché en las noticias que ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, con lo de Biden, el presidente que ganó, están viendo lo de la seguridad, este, seguridad de, de salud. Dice, vamos a ver eso, estaban viendo con el otro presidente si al hombre le cobran menos, y ahorita lo que comentaba, y a la mujer más, porque la mujer se enferma más. Entonces, allá les llama pues su chequeo y su, ¿cómo le llaman? Aseguranza. Entonces, la aseguranza va a estar más cara para la mujer porque ella se enferma más. Entonces, yo digo, ¿qué pues? O sea, iban a regular eso, ¿verdad? Em, entonces, pues bueno, yo digo, no, pues no. No, todos iguales, bueno, aquí estamos así, todos iguales, ¿no? Otra cosa, nosotros somos, yo entiendo que somos aquí en México capitalistas, ¿verdad, profesor? Así es, aquí en México Eh, manejamos el capitalismo a más no poder. ajá. Ujú. Entonces, creo que también Estados Unidos son los que ganan también capitalistas, ¿verdad? Venimos igual que allá. Sí, Estados Unidos es la expresión más pura del capitalismo. Ajá. Entonces, eso es lo que no nos ameseja también a ellos, ¿verdad? También, eso, lo que pase allá, también a nosotros nos repercuta, también nos afecta. Mm. Entonces, yo les escuchaba a mi sobrina, no, queremos que gane Biden, que queremos que... Y entonces yo dije, Biden, Biden. Y luego me dicen, mi mamá, pues para allá, para ellos sí está bien, pero para nosotros no, porque no, y digo, ay, entender todo esto, ¿verdad? O sea, saber sobre todo esto de las sociedades y todo. Bueno, esa era mi intervención. Gracias. Gracias a usted. Por ejemplo, el tema de los mercados siempre influye mucho, bueno, principalmente todo el mundo es capitalista. Como les dije, pocos estados son los que actualmente se les reconoce como socialistas. La cosa es, mm, como hay muchos tratados a lo largo del mundo, un ejemplo es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, es el hecho de que sus mercados internacionales influyen sobre los nuestros y también las relaciones políticas que se pueden llegar a generar. Es, bueno, más adelante en quinto trimestre, si no me acuerdo, bueno, creo que ya se los comenté, en argumentación social hay un tema que se llama geopolítica, que es el estudio de las relaciones políticas que se pueden generar entre diversos países en base a la geografía y los recursos que se necesitan. El ejemplo de que, Estados Unidos no tiene mucha materia prima, entonces lo más probable es que haga algún acuerdo o algún tratado con países que lleguen a tener una gran cantidad de materia prima para poder tener ahí así los recursos que benefician. Y ¡boom! Tratado de libre comercio con México. Cosas así, principalmente. Y el capitalismo afecta mucho la manera en la que nosotros llegamos a tener que ver
todo principalmente lo que sería la sociedad en sí misma. Es como que una sociedad muy meritocrática, si lo queremos ver así. Los méritos importan demasiado. Y por ejemplo, ya conforme se va, entre comillas, haciendo más progresista un país, se va generando más como los países que nosotros ubicamos o tenemos bien reconocidos como países primermundistas. ¿Qué países? Suiza, Noruega, Suecia, Finlandia, todos esos países europeos, principalmente nórdicos, no sé muy bien por qué, en los que es así como que, wow, entiendes literalmente que son, entre comillas, primermundistas, por las políticas sociales principalmente que ellos adoptan. El ejemplo de que no ven una cárcel como un centro de retención, sino como un centro de readaptación y reingresión social. Son cosas muy curiosas que socialmente han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. El ejemplo de que Dinamarca en Europa es uno de los países que más impuestos paga por las personas. ¿Pero por qué paga tanto por los impuestos? Porque en Dinamarca el servicio médico es de manera literal, completamente gratuito. Si tú vas a Dinamarca, te caes en la calle y te rompes un brazo, puedes ir al hospital y no te van a cobrar nada. Porque las personas pagan mucho dinero en impuestos y ese dinero en impuestos se le ve retribuido de manera constante. Es ahí cuando el gobierno influye mucho en lo que sería la representación de la sociedad y puede beneficiarla o afectarla. Sí. Profesor, también me platicaron en Canadá también pasa lo mismo. Aunque vaya uno también de turista o algo, le pasa un accidente o algo y no cobra nada. Así es, Canadá es un país, llamémoslo, muy servicial si lo queremos ver de esa manera. También en Canadá muchas veces, digamos, cuando hay ferias de estudios van muchos lugares canadienses. ¿Por qué van muchos lugares canadienses? Canadá es un país donde, como es muy, si lo queremos ver de alguna manera, primermundista, la gente ha como que dejado de lado el tener bebés. Entonces llega un punto en el que Canadá tiene mucha gente grande, pero no mucha gente joven. Y eso es un problema para un país. Entonces es cuando dice, ah, no, vénganse aquí a estudiar a Canadá y jala muchos estudiantes para volver a tener una base de jóvenes. Pero sí, Canadá es un muy buen país para vivir, por decirlo de alguna manera. Yo lo consideraría hasta mejor y más tranquilo que Estados Unidos. Por ejemplo, en Canadá existen los que son los homeless, son personas sin hogar. Y es muy chistoso el concepto de homeless que tienen ellos al que nosotros tenemos. Nosotros pensamos en un homeless, una persona sin hogar, literalmente como un vagabundo, alguien que vive en la calle, alguien que no tiene apenas para comer, alguien que vista mal. ¿Qué es un homeless en Canadá? Un homeless en Canadá es una persona que tiene trabajo, que tiene dinero, que tiene para comer, que tiene todo, pero lo único que no tiene es un lugar en donde dormir. Entonces duerme en la calle con una ropa mucho más cara de la que algunas personas podrían costear aquí en México. ¿Por qué? Porque él sí tiene trabajo y tiene estabilidad, solo no tiene casa. Son situaciones sociales muy diferentes en cómo se van expresando justamente. Bueno, lo último es justamente la tarea, que sería algunos ejemplos del aporte económico que dejó Santana a México. ¿Por qué? Porque más o menos de eso se va a tratar la clase que viene. No sé si me hayan entendido o hay alguna duda respecto a la clase. No, sí está explicado, profesor. Era explicada la que Sí, sí sí me me van gustó mucho. entendiendo. Va. Sí, Eh, profesor, yo nada más quería preguntar de la clase pasada. ¿Qué pasó? De una diferencia, bueno, ¿cuál es la diferencia del cambio de coyuntural con el estructural? ¿Qué es a corto plazo o cuál es la diferencia? Más que nada, la diferencia entre un cambio estructural a un cambio coyuntural es la magnitud del cambio. Uno es más que nada como tratar de solapar justamente pequeños cambios, como tratando de arreglar cosas en un corto plazo, y el otro es más que nada el tratar de fomentar o de crear algo bien a largo plazo. Es un cambio Mm, que se hace más a futuro. Sí, sí, sí. Y también que repercute más a futuro, Efectivamente. para bien o para mal. Ujú. Sí, Pi, esa es Ok, justamente la diferencia.
Entonces el Aportes coyuntural que nada pueden más es que es perdón, el coyuntural es que es como a corto plazo, o sea, como que es a más, como tratar de solucionarlo, pues, rápido. Efectivamente. Sí, es eso. Ok, ya, gracias, profesor. ¿No hay de qué? ¿Hay alguna La otra? tarea, ¿aportes de qué? Eh, Algunos ejemplos del aporte aporte económico económico. que dejó Santana a México. Gracias. Y la Pues, tarea de, profesor, pues no dejó nada. No sí, ¿dónde dicen que fue la todo? deuda está como la deuda de Santana, pues Eh, yo no lo conocí, pero Eso es algo, una deuda. Eso es un aporte que dejó eh, una deuda. Profesor, Mándeme. la tarea que dejó de la clase pasada, esa se la voy a enviar por dónde. Por ejemplo, es preferible. A mí, bueno, antes era más fácil que me la enviaran justamente por WhatsApp. Pero Ujú, lo que es así, he empezado a crear unos grupos de Classroom. No sé si ustedes ya ya, han checado que debería de haber llegado un correo para que se unan al grupo de Classroom. Yo sí, ahí ya. lo que voy a estar tratando va a ser, subo la actividad y va a decir justamente, tarea 2 y va a volver a decir lo mismo que aquí. Ah, ok. Algunos ejemplos del aporte económico que dejó Santana y ahí es donde ustedes la suben. No hay problema si Ah, ok. suben el documento en Word, las fotos de que lo hicieron escrito o algo así. No, Muy no bien. importa. Un PDF. Ok. ¿Y la pasada la envío por WhatsApp o también la envío ahí? Si quieren, bueno, la pasada pueden enviármela ahorita por WhatsApp y ya lo que va a ser Ajá. esta la voy a subir justamente a lo que A sería Classroom. el grupo de Classroom, exacto, Perfecto. para que Sí, ustedes muy la puedan bien. checar. Muchas ok, gracias. Sí. sí, le pasamos la tarea. Sí, sí, yo también estuve confundida con mi compañera Angélica, ¿Sí? porque yo entendía y saqué muchas conclusiones, mucho de qué era coyunturales y qué era lo que es Un cambio estructural. estructural y coyuntural. Ujú. Dos cambios estructurales y dos cambios. Yo puse en un país los cambios socioeconómicos pueden ser estructurales o coyunturales. Entonces conoces por cambio estructural a todo proceso que experimenta el sistema de un país que involucra la economía, sociedad y cultura, donde un cambio a lo largo es definido según los diferentes periodos de uno o más gobiernos, lo que decía usted ahorita. Ujú. Dicho cambio son modificaciones en las relaciones económicas. Los cambios coyunturales están altamente relacionados con los cambios cíclicos, pues muchos son parte de procesos que están siempre en funcionamiento, pero que traen consecuencias pequeñas que deben ser solucionados por modificaciones y puntuales. Y como decía que actualmente en México, yo busqué estructurales, le puse por ejemplo, la pandemia. La Ujú. actual pandemia por COVID-19 nos ha traído importantes cambios estructurales, sociales y económicos, y claro, personales. Y con estos cambios y con estos también surgió la necesidad de regular a la población y enseñar medidas esenciales. O sea, estos son los cambios, si lo tengo bien, Sí, estructurales. Dice que Estado benefactor, política económica, reformas estructurales, Carmelita, energética, perdón que te interrumpa, pero nos están hablando ya todo de eso. geometría. Sí. Ah, ay, eh, ya pues son. así es. Quedaría hasta aquí, ¿verdad, profesor? Sí, Para quedaría poder hasta aquí acceder la a la clase, que clase. ya son las 11. No les quito más tiempo para que se vayan a su otra clase. Ok, sí, ya nos explicó. Muchas gracias, profesor. Hasta la Claro otra que sí, semana. profesor. Muchas gracias. No hay de qué, chao. Hasta la otra semana. Gracias. Gracias. Adiós, profesor. Hasta luego. Les mando Gracias. ahorita la presentación.